Sí, doctora, podemos empezar, por favor. Podemos empezar, ya está. Y entonces ya viene lo demás y se van juntando. Entonces vamos a tocar el tema de contracepción quirúrgica femenina y masculina. Esto quiere decir el tema de la ligadura y de la vasectomía. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo de acción, la tasa de falla, la eficacia, criterio médico de elegibilidad, contraindicaciones, abordaje quirúrgico, sus complicaciones. Entonces todo esto vamos a ver ahora. La esterilización quirúrgica, ¿qué es? Es un método anticonceptivo permanente. Ya una vez que te corta las trompas ya no tiene opción de volver. Aunque el procedimiento puede ser reversible, se vuelven a juntar las trompas, pero vean ustedes, ya va a ser más acortada y con problemas, puede haber algún problema. La tasa de éxito no es muy alta. Entonces es un método permanente. Una vez que la ligas, difícil la desligada, que se realiza mediante una intervención quirúrgica electiva de complejidad intermedia, cuyo objetivo es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo a nivel de la trompa. Ustedes saben que acá en la trompa es donde se junta. Entonces nosotros lo que vamos a impedir es esa unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces el óvulo tiene un caminito, el espermatozoide está llegando por el otro caminito y aquí se interrumpe el caminito y no se van a poder juntar. Esa es el porqué de la ligadura y cómo es que funciona, ¿no es cierto? Entonces, entre los objetivos del milenio, la meta siempre fue reducir la mortalidad materna, digamos, mejorar la salud sexual y reproductiva, el acceso universal a la salud reproductiva, que gracias a tanto trabajo, ¿no?, del Ministerio de Salud, se ha logrado realmente ahora, por ejemplo, aumentar el parto institucional, los métodos anticonceptivos para las jóvenes, para los mayores. Entonces, sí han habido avances en este sentido. Al final de este periodo, la prevalencia mundial del uso de anticonceptivos era 64%. 41 países, 41% en países de bajos ingresos. Entonces, miren ustedes la tremenda brecha, 41% de uso de métodos anticonceptivos en países de bajos ingresos. Entonces, más posibilidades de que salgas embarazada, ¿no? Esas son las grandes brechas que todavía hay que cubrir. A nivel mundial, entonces, el uso de métodos anticonceptivos es 64%, pero eso es un promedio. Siendo los de países más pobres 41, entonces quiere decir que 70, 80 y hasta 90% en países donde la población tiene mayor, digamos, disponibilidad económica. Entonces acá esas son las grandes brechas, ¿no? La demanda no satisfecha de planificación familiar, porque la mujer pobre tiene que ir al centro de salud y a veces está cerrado, la señorita está de vacaciones, tiene vacuna, qué sé yo, y no está en su sitio. Entonces es una oportunidad perdida. Ella va por un método y al final no lo consigue porque el servicio está cerrado. Entonces, eso es bastante, bastante frecuente. Entonces, hay una necesidad insatisfecha de planificación familiar, porque a veces las mujeres que van a hacer uso de métodos, digamos, quieren discreción, que nadie se entere que ellas están haciendo esto, ¿no? En el 2006 al 2010, la esterilización femenina constituye el método anticonceptivo de elección para 28% de las parejas estadounidenses. Imagínense, bastante, aquí ellas eligen el método anticonceptivo. Van a ver, en nuestro país esto no es tan alto. Y con las campañas se ha logrado ahora hacer ligaduras y vasectomías en mayor número, pero aún no es suficiente. Para las mujeres de 35 a 44 años, la esterilización fue la modalidad más frecuentemente de anticoncepción, porque ya cumplió su paridad y ya ella puede decidir que ya no quiere tener más hijos. Entonces, si ya tiene 2 hijos, ya no quiere más. Algunos hasta con uno nada más y ya no quieren más. Y el detalle es que la mujer elige. O sea, yo puedo ir y yo puedo decidir
O sea, no necesito que nadie me firme el permiso. Acá no hay voluntad del varón. Solamente es lo que tú decidas en tu cuerpo. Y punto. Si tú lo pides y estás segura de ello, no hay problema. Esterilización tubárica. El mecanismo de acción entonces es la oclusión y la sección, como hemos visto al inicio, de las trompas de falopio para impedir la unión del óvulo con el espermatozoide. La tasa de falla teórica es 0,5 embarazos por cada 100 mujeres y la falla de uso típico es la misma, porque ya no depende de la mujer, que si tomo la pastilla o no tomo la pastilla, que si me pongo la ampolla o no me pongo la ampolla, porque tengo una fiestecita y mejor me la tomo más tarde y se olvidaron. Y entonces pueden salir embarazadas. En cambio acá no, ya está hecha la ligadura y ya no hay vuelta que darle. Entonces, en la tasa teórica y en la falla en el uso típico va a ser similar, ¿ya? ¿Cuál es la falla teórica? Ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es la falla de uso típico? También saben. Se considera, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Cuántas parejas tenemos protegidas? Una mujer que se hace la ligadura, la pareja está protegida. Y actúa desde el momento que te la haces. Se te la hace la ligadura ahora y ya está. En cambio, en el varón hay que esperar un tiempo. Ahora lo vamos a conversar. Se considera pareja protegida a la mujer que se ha sometido al procedimiento de bloqueo tubárico bilateral en el establecimiento de salud. Entonces yo la pongo como pareja protegida. Y esa es la unidad de medida. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? De ahí se saca, pues el porcentaje de las mujeres que usan métodos anticonceptivos. Es por pareja protegida. Por pareja protegida, ¿ya? Y para que sea protegida, una mujer que usa ampollas de 3 meses tiene que ponerse las 4 en el año para que sea una pareja protegida. Entonces se da un tiempo también. Ese es el detalle. La eficacia. La elección anticonceptiva depende en parte de la eficacia del método para la prevención de un embarazo no planificado, que depende en el caso de algunos métodos no solo de la protección ofrecida por el método en sí, sino de la tasa de embarazo por cada 100 mujeres por 12 meses. Entonces se mide la eficacia del método por el uso durante un año completo, 12 meses. Entonces, si 100 mujeres usan este método anticonceptivo durante este tiempo, yo ahí voy a saber cuál es la tasa de embarazos, cuántos embarazos han habido. Pueden ser muy eficaces, moderadamente eficaz y menos eficaz. Entonces, el muy eficaz, ¿cuáles son los más eficaces? Los muy eficaces, generalmente la ligadura, este método, la ligadura, la vasectomía, también súper eficaces. Y con ello también puede ser el implante. Son muy buenos métodos. Eficaz cuando falla un poquito, moderadamente eficaz cuando falla un poquito más y lo menos eficaz es aquello que realmente ni te protege. Así que, y eso es lo que muchas mujeres usan, ¿no? Que sí, que el método del ritmo y no saben ni siquiera cómo se lleva el ritmo. Esterilización tubárica. El porcentaje de mujeres que tienen un embarazo no deseado durante el primer año de uso. Entonces siempre se va a ver el primer año de uso. Tiene que ser todo un año para saber cuántos embarazos han habido durante ese tiempo. Yo uso un método durante un determinado periodo, entonces ahí voy a saber cuántas de ellas salieron embarazadas, ¿no? Entonces puede ser que no sea ninguna, puede ser que sea una, puede ser que sea 5, y ahí se va sacando. ¿Cuán, digamos, eficaz es este método? Se habla de eficacia, ¿no? En la tasa de falla. El uso perfecto, acá les preguntaba yo, ¿cuándo es el uso teórico y cuándo es el uso no teórico, el práctico, ¿no es cierto? Entonces, ese es el uso perfecto, el perfecto, el que cuando se usa
consistentemente presentan diversos grados de eficacia, los más eficaces a medida que los usuarios adquieren mayor experiencia con un método. Entonces, el uso perfecto generalmente es como de laboratorio, ¿no es cierto? Te levantas, tomas tu pastilla y a un determinado momento y no fallas, ¿no? Tú dices, lo relacionas con algo. Generalmente se toma en la noche antes de acostarse. Ah, ya, antes de apagar mi luz, antes o una hora antes de eso, tomo mi pastilla. Entonces ya generalmente es cuando te vas a acostar. Si te acuestas a las 10, a las 9 estás tomando tu pastilla. Y eso de rutina, todos los días lo mismo. Antes habían incluso las cajitas que vienen los anticonceptivos, y entonces tenían un timbre, a determinada hora comenzaba a sonar la alarma. Tú ya lo ponías, ¿no? Decías, a esta hora yo quiero. Del detalle es que todo el mundo se enteraba que estabas tomando la pastilla. Y si te olvidabas, la alarma seguía sonando y sonando, sonando hasta que tú saques la pastilla. Ese es el detalle. También algunas cosas con tal de que la mujer se adhiera al método, se han hecho muchas cosas, ¿no? Entre ellas esta que les cuento de la alarma. Se dejó de lado por ese detalle. Uso típico. Suponiendo falta de uso ocasional o uso incorrecto. ¿Qué es lo que les digo, no? Me voy a la fiestecita, ay, me dio fiebre, ya no puedo tomar, que estoy tomando una pastilla y entonces ya no tomas ninguna. Y de repente tienen relaciones y se acabó, sale embarazada. O me voy a la fiestecita y entonces tengo que tomar mi traguito, por lo tanto no puedo tomar la pastilla. Ellas solitas se ponen eso. Y ya está, salen embarazadas. Porque han tomado en forma incorrecta el método. Porque no es que hoy día tomo y mañana no tomo. No es que estoy hoy día de juerga y mañana no la tomo. Entonces ahí es que obligadamente tú tienes que tomar tu pastilla. Ese es el uso correcto, el uso perfecto, que prácticamente no se da. Es difícil, ¿no? Acá les presento la eficacia de los métodos anticonceptivos y lo que les decía, las tasas de embarazo no deseadas cada 100 mujeres. Entonces, acá te va a decir exactamente cuánto es el porcentaje o la tasa de eficacia de cada método, según el uso consistente y correcto, o sea, el teórico, y cómo se usa comúnmente, o sea, el práctico, el de la vida real. Ubícate, es la vida real. Hay mujeres que están muy motivadas y entonces ellas usarán de forma correcta, pero hay parejas que no, definitivamente. Entonces, ahí viene más falla. Ya les decía, ¿ve? El implante va a la cabeza, la vasectomía le persigue. Entonces, 0,05 el implante. Y algunos dicen que 0,01, prácticamente no hay embarazo. Yo no he visto embarazo con implantes. Y lo que se usaban antes eran los de el Yadel, el Norplan que fue el primerito que salió. Eran 6 tubitos que se ponían en el brazo, así en forma radiada como un abanico en el bracito. Y pues duraban tiempo. Yo he tenido pacientes que a los 9 años se han retirado el implante. 9 años de uso, vean ustedes. Y no salió embarazada la mujer. No usó otro método. Ella siguió, no se lo retiró nomás. Y, y no salió embarazada. O sea, son excelentes métodos, muy buenos. Los implantes, la vasectomía. Punto 1 con el uso consistente, 15 con el 0,15 con el como se usa comúnmente, o sea, la falla por el uso típico, ¿no? Pero ya prácticamente si te hiciste la vasectomía, va difícil, salvo que no respete los 3 meses, porque te dan 3 meses de plazo, porque el espermatozoide que sale el día se ha formado desde hace 3 meses y está en los conductos del varón. Entonces, en el momento de la eyaculación van a salir y todavía van a seguir saliendo esos que han sido formados hace 3 meses. Entonces, 3 meses se le da al varón su preservativo, le doy para 3 meses. Si tiene relaciones, entonces ya va usando sus 30 preservativos y 3 meses.
digamos, es lo que se espera, se le hace su espermatograma y si sale que no hay espermatozoide, recién le declaro que ya está legalmente ligada en la vasectomía, ¿no? El DIU de levonorgestrel, que es excelente método también, son los DIU hormonales y la esterilización femenina que viene por ahí en 0,5 para el uso consistente y para el uso típico. Después viene todo lo demás y miren acá ustedes, un método que debería de ser bastante promovido es el MELA, la lactancia exclusiva, el método de lactancia exclusiva. Este método es excelente. Solamente está en aconsejar a la mujer, porque la mujer lo que quiere es dar de lactar a su niño. Y tú le dices las ventajas de la leche materna, las ventajas del apego. Y ella lo siga, perfecto. Entonces acá vemos la clave. Los muy eficaces, y nosotros estamos dentro de los más eficaces, con los implantes, con la vasectomía y con la ligadura, y el DIU de levonorgestrel, que son los mejores. Eso se llama el implante y el DIU de levonorgestrel son los métodos de larga duración, que son los mejores, que ya no depende de la mujer, ¿no? Que si toma o no toma, está puesto en su cuerpo. Solamente es que ella se decida usarlo. Son los más eficaces. En la tabla están, esta tabla es de OMS, los muy eficaces. 0,09, bien, nada, nada, no, no hay casi. En el eficaz de 1 a 9. O sea, ya baja un poco esta eficacia, ¿no? Los moderadamente eficaces, acá están, mire, ve la leyenda, este negrito es el muy eficaz, un medio que no es ni muy, un poquito más clarito, entonces son los eficaces. Y después vienen los moderadamente eficaces, aquí vienen los condones, falla bastante. Y los menos eficaces que ya prácticamente no se usan, los espermaticidas, el capuchón cervical, porque vean ustedes, 27, 29, bastante alto. El retiro igual, ¿no? El coito interrumpido está acá, que es bastante alto. Si lo usas correctamente, todos los métodos son buenos, pero tienes que usarlo correctamente. Tienes que saber que te pones el preservativo antes de penetrar, ¿no? Entonces, si ya penetró, ahí puede haber ya falla definitivamente. Ya no es lo mismo, ya cambió. Entonces, esta tablita sería interesante que la sepan bien para la eficacia de los métodos anticonceptivos, porque ustedes van a tener que aconsejar qué método uso, te va a preguntar la señora, y tú le tienes que decir. Esta es lo mismo, pero está dado en porcentajes y quiénes son continuadoras al final del primer año. Este es lo más importante, porque si le das una buena consejería, la paciente se va a adherir al método. Y por lo tanto, no es que a la primera que le dio una náusea viene y ya no quiero más, ¿no? O la deja de lado la pastilla. Entonces, si eligió pastilla, vas a tener que hacerle seguimiento, que venga al mes, antes del mes, para darle más provisión y para saber cómo le fue. ¿Cómo le fue? ¿Tuvo náuseas, tuvo vómito, mucho dolor de cabeza, algún malestar? Y entonces muchos te vienen y te dicen, no, ya tomé la primera semana, tenía mucha molestia y lo dejé. Entonces lo dejé, ¿qué significa? Que va a haber un embarazo si es que no lo cuidaste. Pero ella no viene de inmediato que la dejó, viene después al mes o un poco más. Entonces, ahí hay que hacer una buena consejería. La consejería es lo más importante en este tema. Haciendo una buena consejería, tú consigues una buena adherencia. Además, tampoco te cierras, ¿no? Usted me llama por cualquier cosa, usted me llama y entonces tú le corriges, tú le vas diciendo. Y así logras la adherencia de la mujer. Entonces, acá vean ustedes igualmente, ¿no? Los métodos que más podrían fallar. Continuadoras al primer año ya no hay muchas con son los otros métodos. En cambio, los quirúrgicos es del 100%, pues ya no lo puedes desligar. Y el implante y el DIU de levonorgestrel que les estoy diciendo, que son los métodos de larga duración que se deberían promover. Lo primero que debe promoverse son estos, porque son los que menos fallan. Son los muy, muy, muy eficaces. Son los más eficaces de la tabla, están en el top. Entonces, nosotros queremos ofrecer un buen producto en salud sexual y reproductiva, son estos. Y
son un boom prácticamente para las jovencitas, ¿no? La jovencita que ha tenido su parto, jovencita que ha tenido que salir embarazada, pues no, entonces hay que cuidarla. Porque si no, al año viene el segundo. Y no tienen para ellas y no tienen para cuidar niños. Pobre criatura, ¿no? La desnutrición, la pobreza, todo se agrava. Porque es en familia pobre que se da este entorno y la pobreza se va a seguir ahondando. Definitivamente. Porque el joven es fértil. Entonces, acá tenemos las categorías de los criterios médicos de elegibilidad de lo que les estaba contando para el uso de anticonceptivo. Esto es para que cuando tú hagas tu consejería, tú vas a saber qué método vas a elegir y en qué condiciones le vas a dar, ¿no? Condiciones que reúne la paciente y entonces es más fácil para ella. Porque si es una paciente que ha tenido un antecedente de ACV, imagínate, le voy a dar estrógeno, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, tú tienes que saber cuáles son las categorías, qué son los criterios médicos de elegibilidad para poder darle el consejo a la paciente, ¿no? El consejo adecuado. Mire, yo tengo lupus, ¿qué cosa le voy a dar? Ni hablar. Aquí te va a decir todo porque hay una rueda. Tú entras a la página de planificación familiar y vas a encontrar el manual de anticoncepción de planificación familiar, el mundial, y esto siempre está actualizado, y esta rueda que tú la vas a poner ahí, ¿no? Tiene alguna enfermedad y te sale ahí toditito, este, qué cosa es lo que le puedes dar, cuál es la primera elección y cuál no. Y a tu paciente tú la vas a categorizar. Es categoría 1, es categoría 2, categoría 3 o categoría 4. Cuando conversas con ella, vas a saber exactamente en qué categoría cae. Entonces, siendo la categoría 1, condición en la que no existe ninguna restricción para el uso del método anticonceptivo, generalmente la mujer joven, en plena edad fértil, en plena edad reproductiva, ¿no? No hay restricción, es sana, no tiene ninguna condición. Categoría 2, condición en la que en general las ventajas de usar el método superan los riesgos. Entonces ahí pones en una balanza y las ventajas son mejores que los riesgos, yo le voy a dar, no tengo problema, porque superaron las ventajas a los riesgos. Y entonces el 1 y el 2 son los mejores. Aquí, a ojos cerrados, le das el método que ella elija. Hormonales, no hay problema, son los mejores. Categoría 3, condición en la que en general los riesgos teóricos o comprobados superan las ventajas. O sea, la balanza es al revés. Ya no es la ventaja supera al riesgo, sino el riesgo supera la ventaja. Entonces, darlo o no darlo. Darlo solamente si no tuvieras otra opción. Estás terminando un legrado, qué sé yo, y necesitas porque la señora se va a ir y ya no regresa. O le vas a tener que decir para que regrese para después. Entonces sí le puedes dar un método para comenzar, pero inmediatamente, o de repente no tienes otro método en tu centro de salud. Y entonces le das lo que tienes hasta que se arregle el problema, que lleguen los anticonceptivos, etcétera, ¿no? Pero esto no se da pues todo el tiempo, ¿no? Preferible no le das o con mucho cuidado. En la categoría 4 de ninguna manera le vas a dar. Condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se usa el método anticonceptivo. O sea, porque puede poner en riesgo la vida de la mujer. Si desea obtener más información, tienes que buscar los criterios médicos de elegibilidad y esto lo encuentras también en el Google. En el caso de métodos permanentes, ninguna condición médica descarta la opción de realizarse una vasectomía o una ligadura de trompas. Sí, salvo que sea demasiado ya el problema, pero tú le puedes hacer la ligadura o la vasectomía. Algunas condiciones o afecciones pueden requerir que se aplace el procedimiento o que se efectúe con precaución bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si tuvieron dolor pélvico, hay que estudiarla bien, hay que saber, de repente darle tratamiento, mejoró, ya le puedes hacer la ligadura o la vasectomía. Y ustedes saben que estos son métodos mucho más seguros, por lo tanto, es importante conversar con ella y si ella decide, nosotros le vamos a dar todas las opciones y toda
Le tienes que decir todos los pros y los contras, básicamente, ¿no? La desventaja de los métodos. Esterilización quirúrgica, la consejería. Entonces, todas necesitan que le demos orientación y consejería. Es como que es la consulta, pues, ¿no? Entonces tú estás ahí, vas a saber con qué persona te estás enfrentando, si ya usó métodos anticonceptivos antes, si nunca ha usado. Entonces es importante conversar con ella. En este caso de esterilización, generalmente ya la mujer ha cumplido su rol reproductivo, generalmente ya tiene 2 hijos, ya no quiere más, o tiene 3, ya no quiere más. El uno se me chispoteó, porque siempre hay uno que se chispoteó. Entonces, yo quería 2, pero tengo 3. Yo quería uno y tengo 2. Yo no quería ninguno, porque hoy en día todos quieren estudiar, salir de viaje, su casita, su carrito. Después todavía de la maestría y del doctorado van a querer un embarazo. Entonces, lo posponen y esos son los métodos que se pueden usar. La esterilización tubárica es de todas maneras si es que ella ya no quiere más hijos. A veces con uno no quiere. Y yo he tenido pacientes que con 0 hijos de todas maneras quieren la vasectomía. Pero según el manual tienes que tener más de 25 años. Se supone que estás maduro y que la decisión es adecuada. Porque si tienes 19 años no te puedo hacer. ¿Por qué? Porque de repente cambias de idea. Todavía no has madurado bien, ¿no? Te estás precipitando y después quieres que te vuelvan a desligar. Ese es el detalle, ¿no? Y ya las condiciones son las mismas. Entonces hay que pensarlo bien. El manual es claro, no antes de los 25 años, salvo que, por ejemplo, tenga alguna condición y entonces lo solicite. Incluso no le puedes hacer si ella no lo pide. Porque a veces viene la mamá trayendo a la hija, mira, se me escapa y en cada escapada trae un hijo, ya tengo 3, que lo crío yo porque la otra es una irresponsable. Pero ni aún así le puedes hacer. Tienes que, de todas maneras, ella solicitarlo. Y si ella no lo solicita, nadie le puede hacer. Solamente su cuerpo, de ella y ella decide. Entonces, orientación y consejería diferenciada. Usuarios que soliciten el método anticonceptivo permanente, usuarios que presenten limitaciones físicas o psíquicas, que puedan afectar su capacidad de decisión. Mujeres que se encuentran en el periodo posparto o posaborto, personas analfabetas, y tienes que garantizar que tomen una decisión informada, porque el hecho de que sea analfabeta yo no lo voy a ligar porque y me acusan de crímenes de lesa humanidad, como fue el caso de Fujimori, ¿no? Y hasta ahora el caso siempre está. Personas viviendo con VIH-Sida, personas con antecedentes de tumores que afectan sus hormonas sexuales. Cáncer de mama, de endometrio, cáncer hepático, personas con enfermedades sistémicas graves. Entonces, puede ser que ella pueda hacerle una vasectomía. Disposiciones específicas para la atención integral en planificación familiar. Para optar por un método anticonceptivo definitivo, porque este es definitivo, entonces siempre la decisión tiene que estar informada, tiene que saber que va a ser definitivo, que la voy a operar, que tiene que entrar a las operaciones con todos los riesgos que ello tiene, etcétera. Todo le tienes que comunicar. Entonces, esa es la orientación y consejería, conversar, y después ella va a firmar su consentimiento. Su consentimiento y después ya de 72 horas yo le puedo realizar el método. Pero tiene que haber un consentimiento informado, exámenes de laboratorio, se sigue todo un protocolo. Ese protocolo implica la consejería primera, la consejería segunda. La consejería primera es que yo le digo que hay otros métodos, no solamente la ligadura. Ella elige, no, yo quiero la ligadura, pues está segura. Ya, entonces ahí viene a su segunda consulta porque ya decidió. Y ahí te va a firmar el consentimiento informado. Si no firma el consentimiento informado, nunca le puedes hacer la ligadura porque te mete en presa. Ves que son crímenes de lesa humanidad, dice, no, ni hablar, porque ella no ha querido. Y a veces ha habido casos, ¿ah? Que la señora, no, a mí me obligaron. No, yo estaba en sala de operación, estaba adormecida y me dijeron que me iban a hacer, no me acuerdo. Y entonces
el médico tiene que pagar, porque ella dice que no estaba consciente, que estaba operada recién, que estaban operándole y le dijeron y entonces ya ahí le cortaron. Entonces, nada de eso se puede hacer. Solamente tiene que hacer su primera consejería, su segunda consejería, firma su consentimiento informado después de 72 horas y después recién puede entrar a sala. Pasan 72 horas, por si acaso. Porque ha habido tanto de estas cosas que se dice que se ligaba y no había consentimiento informado, que se ligaba y la señora no quería, le estaban obligando, que le regalaban a veces cosas y entonces todo eso pasó. Acá en Lima, no sé si habrá pasado, pero nosotros nunca hicimos esas cosas. Toda persona puede asistir cuantas veces considere necesario a los servicios públicos. O sea, por eso te digo, no puede ser cerrada. Tienes que conversar y ella va a venir una y otra vez a preguntar hasta que se aclaren todas sus dudas y entonces ya ella decide que ese es el método que ella quiere. Porque es un método definitivo, definitivamente. No toda complicación atribuirle al método anticonceptivo. Entonces nosotros tenemos que conversar que puede haber complicaciones y que nosotros le vamos a apoyar. Ella tiene que venir en todo momento. El programa es gratuito, así que todo le da el hospital. En la esterilización, la usuaria recibe 3 atenciones, una evaluación previa y 2 de control postprocedimiento, es lo que les decía. No incluye las 3 sesiones de consejería. La general específica, la general donde le enseño todos los métodos anticonceptivos, la específica para el AQB. Así se va a hacer la ligadura, voy a entrar por acá, allá, etcétera, lo que le toque. Y la tercera después de las 72 horas. O sea, cuando hago la consejería, la primera consejería, la segunda consejería, que fue la específica para la ligadura, tengo que darle 72 horas. Ella regresa a 72 horas y recién firma el consentimiento informado, porque puede existir en cualquier momento. Una intervención quirúrgica de 60 minutos, un día de hospitalización, el examen de Papa Nicolau y examen de mamas, exámenes de laboratorio que incluye tamizaje con prueba rápida para VIH y sífilis, tamizaje de violencia basada en género. Si la usuaria no acudiera al servicio para su control, se deberá realizar 2 visitas domiciliares al tercer y al séptimo día postoperatorio. ¿Ya? Ella no viene, tú tienes que ir a buscarla, obligatorio, porque algo le pasó. ¿Qué pasó? De repente está muy bien y ya no va a venir, pero hay que saber qué le pasa. Entonces siempre tiene que haber un medio de comunicación, la llamas por teléfono. Señora, ¿qué pasó? Mire, mi hijito, porque ella siempre prioriza a su hijito, su casa, sus cosas. Y ella no, ¿no? Todo es más importante. Y ella queda de un lado, pero hay que saber. Entonces viene, ya le da la cita. Señora, venga tal día, yo la voy a estar esperando. De tal manera que acude. Mujeres que cumplen con los requisitos de elegibilidad, de los criterios para el AQB. Este es un método de eficacia alta, inmediata y permanente. Inmediato. Después que te den la ligadura, no tiene que pasar más tiempo. Puedes tener relación, si es que quieres. Si no, no hay ningún problema, porque ya a partir de que le hacen la ligadura, ya está, digamos, inhibida de embarazar, ¿no? Porque ya está cortada las trompas. Que la usuaria sea mayor de 25 años, eso es lo que les digo y les repito. Esto está en el manual. No se recomienda usuarios menores, pues ya se ha estudiado el por qué. Menores de 25 años no están muy maduras, 20, 21 años no están muy maduras y entonces después quieren tener otro hijo. Y vienen y te reclaman y se van a todos sitios. Y se han visto casos, o sea, en todos esos se han visto casos. Yo tuve un caso, una paciente que vino, venía de Tacna, tenía 2 hijos y en las 2 oportunidades le habían hecho cesárea. Entonces ella salió de la cesárea y aparentemente el marido había pedido que la ligue. Ya no quería, él tenía tener más hijos, pedía súper joven. Con el tiempo se separan, ella ya deja Tacna, se viene a Lima y en Lima ella ya pues tiene otro compromiso y no sale embarazada. Entonces comienza estudio de fertilidad. ¿Qué pasó? Y encuentran la ligadura. La ligadura era la culpable, le habían ligado sin su consentimiento.
le habían ligado porque el esposo ya no quería tener más hijos. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que ella tiene que pedirlo. Ella tiene que firmar su consentimiento informado. Y si no, no se puede hacer. Y si es menor de esta edad, tampoco lo podemos hacer, salvo que ya tienen la primera, porque algunas tienen a los 14 años uno, a los 17 años el segundo, a los 21 el tercero, y a veces se van por el cuarto y no tienen ni 25 años. Ya le tienes que hacer la ligadura, no te queda otra, por el riesgo de que se muera, ¿no? Un sangrado, que se rompe el útero, qué sé yo, por tantas cesáreas, y súper joven, va a seguir teniendo hijos. Entonces ahí es que a ella les conviene estos métodos, pero tienen que pedirlo. Si ella no lo pide, nadie le puede hacer. No interfiere con el deseo sexual, entonces el riesgo era el arrepentimiento, que es alto, cuando es menor de esta edad. Ya la ligadura no interfiere con el deseo sexual, producción hormonal o de los ovarios. Y tiene que haber completado el número de hijos, mínimo dos, pues por lo menos, ¿no? Es definitiva y es irreversible. Y ella la tiene que solicitar voluntariamente. Esos son los requisitos más importantes. Que haya entendido el significado del consentimiento informado. O sea, le explicas bien y ella tiene que saber que va a dormir. No se va a dormir porque es epidural muchas veces y entonces ella está despierta. Que solamente no siente el dolor nada más. Que haya entendido el significado del consentimiento informado, firmado la solicitud, respetando el periodo de reflexión. Puede ser realizada en forma ambulatoria. Entras ahora y a las 2 o 3 horas te puedes ir, si es que no hay complicaciones. Pero nosotros preferimos tenerlas hasta el día siguiente porque esta señora generalmente tiene un hijo, dos hijos, y se van a atender su casa, los hijos y todo lo demás, por lo menos que descanse un día ahí y al día siguiente ya le podemos dar de alta. El proveedor debe ser un médico calificado, porque los problemas que se dieron en esos tiempos era porque lo hacía cualquier médico, ¿no? Un médico general, y a veces no está familiarizado con la trompa, en lugar de ligar la trompa, han ligado el intestino, han ligado cualquier otra cosa. Entonces, y la paciente ha muerto, algunas, porque nadie les ha diagnosticado. Imagínense que en lugar de agarrar la trompa, agarro el intestino y lo corto. Se muere la paciente. Y generalmente en lugares sabe Dios dónde, ¿no? Entonces, esto ya se ha normado. Tiene que ser un médico calificado. La valoración del riesgo quirúrgico, el bloqueo tubárico debe realizarse en establecimientos de mayor complejidad a partir de nivel 2. Entonces, no podemos hacerlo en cualquier sitio. Sala operatoria, súper esterilizada, con todas las condiciones, porque las pacientes se han muerto. Se han muerto. Entonces, es serio. Esta es la hoja de consentimiento informado que de todas maneras firma ella. Y luego, al momento de la intervención, se ratifica. O sea, sí verdaderamente quiero. Porque a veces, y me acuerdo de una, que la íbamos a ligar y la señora sentadita ya en la mesa, pues para que le pongan el bloqueo, ¿no? En la epidural. Y entonces la señora le salían sus lágrimas, ¿no? Señora, ¿qué pasa? ¿Por qué llora? "Ay, no me quiero ligar. ¿Pero por qué? ¿Estás aquí entonces si tú no quieres? Es que mi esposo me obliga porque ya no quiere más hijos. Nadie, nadie te puede obligar. Nadie. Tu esposo, por más que lo quiera. Pero la señora no quería. Pero había venido con el esposo, había pasado todas las pruebas. Y entonces ella no había hablado. Pero cuando estaba solita en la sala de operaciones, sentadita, para que le pongan la anestesia, no, dijo, yo no me quiero operar. Y no se operó. No hay razón médica para negar el método a una usuaria con esta patología y circunstancias. Normalmente se suministra el método en condiciones de rutina, pero con preparación y precauciones. O sea, tenemos categorías para la QV. La que acepta, la que con precaución, la que puede ser que demore o postergue. Si es que tú le encuentras alguna patología asociada, resuelves el problema y después le puedes hacer. Y categoría especial, ya ahí sí tenemos que tener con mucho cuidado, ¿no?
En todos los casos que se realice AQB, se debe contar con el médico especialista o con competencias asimismo en una sala de operaciones, con anestesiólogo, con todas las de la ley. Condiciones que contraindican, consideraciones psicosociales, presionadas por el cónyuge, lo que les dije, ¿no? El caso que les acabo de contar. Usuarios que han tomado su decisión bajo presión. Usuarios con conflictos no resueltos de índole religioso o cultural, porque la iglesia no acepta ningún método. Ahora acepta el preservativo por el tema del VIH, pero no como fines de anticoncepción. Usuarios con expectativas no resueltas acerca de la irreversibilidad. Mujeres en estado de depresión severa, porque de repente se va a ahondar su depresión, ¿no? Yo no me quería ligar y comienzan con los problemas. Y adolescentes. Si es muy adolescente, ya les digo, no les toca. La edad es importante. Con cautela. Entonces, le voy a decir si es que tiene enfermedad pélvica inflamatoria, no le puedo operar porque se enciende mal la infección pélvica, ¿no? Entonces se queda en el tratamiento. Y ahí es que yo lo puedo postergar, puedo demorar y mientras tanto le doy un método para que vaya cuidándose, porque no va a ser que en el interín me salga embarazada. Y no era eso lo que ella quería. Sí, tiene cáncer de mama, miomas uterinas, antecedentes de cirugía abdominal o pélvica, hipertensión, o sea, que tenga alguna otra condición, eso ya es con cautela. Postergación o demora, si hay un embarazo, si es una puérpera que ha tenido una preeclampsia severa, no puede, tiene que esperar. Complicaciones posparto, hasta que se arregle el problema. Si tenía una anemia severa, corrígele la anemia, porque ningún anestesiólogo te va a querer dar una anestesia si tú tienes una paciente anémica y severa, ni modo, porque, y si hay una infección tampoco se puede entrar. Un aborto complicado, hemorragia y infección, o sea, ya que bien le hago el aborto, voy a aprovechar para hacerle la ligadura, siempre y cuando no haya ninguna infección, que no haya hemorragia, que no haya ninguna condición. Tiene que ser en las mejores condiciones. Sangrado uterino normal, enfermedad pélvica inflamatoria los últimos 3 meses. Una cervicitis purulenta, no puedes, tienes que curarla. Hay algún germen. Una gonorrea también puede ser, entonces sí te da el tratamiento. Y en condiciones de infección no se debe operar. El cáncer ginecológica, enfermedad trofoblástica maligna, hepatitis viral. Tienes que tener mucho cuidado en esas circunstancias. Precaución. Esto es importante. ¿En quiénes? Si el usuario es joven, ya les dije, menor de 25 años, no la voy a ligar, salvo que ella, pues, no, el cuarto hijo y se pueda morir, ¿no? Con una placenta creta, algo en el siguiente embarazo. Ahí sí. Usuarios sin hijos vivos, tener un hijo, especialmente el más pequeño, con salud delicada y unión de pareja inestable. Si la unión de pareja es inestable, se va a ir y ella va a querer otro hijo, entonces va a querer ya de desligarse otra vez, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Igual, todos los casos que hemos presentado está acá. En estos casos diferimos, en estos casos tomamos precauciones. Todo lo que hemos conversado hasta ahorita se resume en este cuadro. ¿Ya? Para diferir, con precaución, etcétera. Entonces aquí ustedes consultan con estas tablas y van a tener la mejor posibilidad de hacer su ligadura y que no haya ninguna complicación. Momento de la intervención, hasta las 48 horas en el posparto, solo hasta las 48 horas. Después que di a luz, al día siguiente y al día siguiente, nada más. Después ya no, porque el útero ya no es de puérpera, ¿no? Ya tienes que esperar hasta el mes. 6 semanas posparto, si no hay gestación, posaborto no complicado, de intervalo en cualquier momento. De intervalo es cuando no hay embarazo. Ahí sí puedes hacerlo en cualquier momento. Generalmente todos los métodos se inician con la regla, pero en este caso puede ser que la evalúes estando con su regla y le das un preservativo para que se cuide hasta el momento que la vas a operar. Si la dejas al aire, puede salir embarazada. ¿Y eso cuántas veces ha ocurrido? ¿Cuántas veces? Hay que tener mucho cuidado, hay que pensarlo primero para no fallar.
El abordaje quirúrgico, entonces, tiene que ser una mini laparotomía. Ni siquiera una incisión de 3 centímetros, es pequeñísima. Puede realizarse fuera del embarazo o después del parto. No hay problema. La más realizada en muchos países. Si es después del parto, es la puerperal y eso se hace a nivel del ombligo. Entonces tienes el circulito del ombligo en la parte inferior, siguiendo ese arquito del ombligo y no, ni siquiera es una incisión de más de 2 o 3 centímetros. Pero en esa zona la piel es súper elástica, entonces abres y tienes un campo perfecto. Intervalo, incisión vertical, transversal, suprapúbica de 2 a 3 centímetros. Esa es la de intervalo. Y la posparto igual a incisión vertical subumbilical. Ya les dije, justo debajo del ombligo. Y o semicircular de 2 a 3 centímetros en la línea media. Y la de intervalo puede ser vertical o transversal, pero es suprapúbica. O sea, ahí nomás está el pubis y en esa zona le puedes hacer. Antecedente cirugía pélvica previa, EPI reciente, retroflexión, uterina, obesidad, es con cuidado. Y puedes hacer también la laparoscopía. Entonces se hace una incisión, se entra al abdomen y ya está. Súper rápido, súper rápido. Métodos de oclusión tubárica. Entonces tenemos para el éxito de la oclusión reconocer correctamente la trompa. Ya les he dicho, han fallado porque han cogido el intestino. Pero la trompa es súper delgadita, no tiene nada que ver con el intestino, pero es que hay que saber reconocer las estructuras. Entonces, ¿qué haces? El método es, entras a la cavidad y te apegas bien pegadito, buscas el fondo uterino y de ahí ya te vas a uno del lado de la trompa y al otro lado de la trompa. Entonces vas a agarrar por la parte de lo que es la parte infundibular, ¿no es cierto? Y de ahí vas a seguir, vas a seguir, vas a seguir hasta que llegas a la fimbria. Primero la que está pegada al cuerno uterino y luego la parte de la ampolla y llegas a la fimbria. Llegas a la fimbria y ahí no tienes problemas, ¿ya? Porque la has visto y la reconoces. Y ustedes la conocen muy bien porque todos los días lo vemos acá en la simulación, ¿no? Ven la trompa y la fimbria al final. Así se ve igualito, pero tú la sigues, la sigues, la sigues y hasta que la ligas. Uterocomiomas, hacer la incisión a la altura del fondo uterino para el acceso a las trompas. Sí, el reparo es el fondo uterino. En la laparoscopía, cuanto más obesa, mayor la distancia entre la piel y la aponeurosis. Tipo de anestesia, la anestesia general, anestesia local, regional, sedación intravenosa. Entonces, este es el tipo de anestesia que se le da. Ya no depende de nosotros, depende del anestesiólogo. Entonces, acá tenemos los métodos, esta es la de Irving. Hace un asa, ¿no? Y separa acá, miren ustedes, la parte del ligamento ancho. Y esta es la trompa. Y esta está separada y prácticamente como que la entierra acá a nivel del fondo uterino y el cuerno. Lo entierra. La porción, digamos, sería la porción más proximal al útero y la más distal, se separan. Ya no se va a juntar, por lo tanto no va a haber posibilidad de que haya un embarazo después. Es una buena técnica, el detalle es que puede sangrar, tiene que ser un cirujano con bastante conocimiento de la anatomía, porque estas zonas cuando sangran son terribles, y sangran y sangran y sangran. Entonces ahí es que mujeres se han muerto, ¿no? Porque algo no se ligó adecuadamente o de repente no hicieron un buen nudo y se salió. Doble ligadura en la trompa, por eso justo, doble ligadura, uno a un lado y uno al otro lado. Incisión de 1 centímetro, ahí cortas. Los dos cabos del muñón, el proximal se introduce en la serosa. ¿Ven? Acá el cabo proximal se va a introducir en la serosa. Ese sirve. Este es el método, no es el más común, no es el que más usamos. El pómero modificado es el que más usamos. La porción media cojo ahí como una asita, una asa hago con mi pinza, la cojo y voy a ligar en la base. Y
corto, se acabó, súper fácil, ya está, terminó. Terminó, nunca más tuviste problemas. Es un método excelente, es de lo que nosotros usamos, el pómero modificado, súper rápido y ya está, no queda, no te demoras mucho. La resección parcial de la trompa, generalmente vas a resecar una buena parte que la vas a sacar. Generalmente cuando la mujer ha tenido muchos hijos, ¿no? Y entonces tú quieres estar seguro de que ya no va a salir embarazada. El método de Uchida, ingresas una solución a la parte de, separando la serosa prácticamente de la trompa, creando un abón, incide en la serosa, se liga y se secciona el segmento proximal. El muñón se retrae al mesosalping. Esto, el detalle es que puedes sangrar, si te equivocas, coges un vasito y son muy sangrantes. Acá tengo la resección cornual, la parte del cuerno, y le hago suturas, la fimbreotomía de Kroner, que la hemos usado mucho para aquellas pacientes que han tenido muchos hijos, ¿no? Y que de repente han tenido una falla del método, porque se ha visto fallas del método. Coagulación. También puedes hacer la coagulación. Con la paroscopía entras tú, digamos, el aparato y lo vas a coagular y se acabó. Rapidísimo, rapidísimo. Métodos de oclusión mecánica. Estos no se usan mucho. Los chilenos mucho les gustaba esto, pero las pacientes hacían problemas serios, mucho dolor, mucho malestar. Entonces, esto realmente no prosperó. Igual con la aplicación de clip, sí, a veces esto sí ha funcionado. Aplicación de clip de resorte perpendicularmente al eje longitudinal de la trompa, el clip de Fichy. O sea, sí, realmente sí hemos hecho estos procedimientos. Este de acá tampoco prosperó. Fueron los chilenos los que trajeron la inserción de un dispositivo, ¿no? A nivel de la trompa y ahí se queda, pero producía mucho malestar. Con pinza hemostática o tijera se crea una ventana a nivel del mesosalpis, doble ligadura en la trompa, incisión de 1 centímetro en la serosa para crear un bolsillo. Esto nosotros no lo hemos usado. Este se llama el Eixur. El Eixur, los chilenos lo trajeron, pero acá entre nosotros no prosperó. No se llegó a hacer y estuvieron bastantes complicaciones, tuvieron que dejarlo de lado. Las complicaciones inmediatas, la mortalidad es rara, pero ha habido cuando hay mucho descuido, cuando no se ha estudiado bien a la paciente, cuando no ha sido un personal calificado, no ha sido en las condiciones mejores. Entonces ahí es que tú tienes que escoger bien dónde vas a operar, que tiene que ser una sala de operaciones en un hospital de mejor nivel, es lo que dice, ¿no? Y que tenga capacidad resolutiva. ¿Qué significa eso? Si mi paciente se complica, yo la puedo llevar a UCI, a donde sea el que corresponda. A eso se refiere, porque estas pacientes se pueden complicar. Yo no he tenido prácticamente complicaciones, pero puede haber. La mortalidad es rara, la morbilidad varía según el método de abordaje y técnica de oclusión. Complicaciones tardías, el embarazo. Puede haber embarazo, ¿no? Y no te has dado cuenta porque se ha recanalizado. Cambios menstruales, seguimiento siempre el primer control al tercer día de la operación. Sale de alta, la operas hoy día, mañana en la mañana le das de alta, a los 3 días ya debe estar. Otra vez a la semana y después ya al mes, al año. Y acá el detalle del arrepentimiento y la reversibilidad, porque se puede dar el caso que la paciente pida la reversibilidad, como aquella que les conté, que le habían ligado sin su consentimiento, había que desligarla y se tiene que hacer. La vasectomía, aquí lo llevan al pobre encima que no vea, ¿no? A dónde lo están llevando. Así tampoco es, no se le puede hacer a nadie, ni así como a la mujer ni al varón.
de ninguna manera. Tiene que ser su propia decisión, nada más su decisión. Nadie que te diga, ¿no? Entonces yo tuve un paciente así, veintitantos años, el joven era todavía, no tenía 30, tendría 28 años, y venía con su papá. Entonces él venía y siempre estaba con su papá. Su papá lo acompañaba. Y entonces ya, pues la primera consejería estaba con su papá, segunda consejería, ya tiene que firmar, estaba con su papá. Entonces lo vamos a evaluar. Ya, señor, por favor, retírese, yo voy a evaluar al paciente. Pase usted acá, lo vamos a examinar, ya te quedas solo con tu paciente. Entonces, ¿todo está bien? ¿Tú estás de acuerdo con tu vasectomía? No, doctora. ¿Por qué? Mi papá me está dando el pasaje a Italia porque él tenía ya 2 hijitos, pero yo tengo que hacerme la vasectomía, si no, no puedo viajar porque mi papá me está dando el pasaje. Entonces lo chantajeaba, ¿no? Ya no quería que tenga más hijos allá en el extranjero, pero él quería, pues así que ni modo, era su decisión. Aspectos históricos. La primera vasectomía fue realizada en forma experimental en perros por Sir Astley Cooper en el año 1830. O sea, siempre, 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 siempre la pareja quería cuidarse. Siempre. Limitar el número de sus hijos, espaciarlos. Siempre ha sido esa una, en algunos, generalmente, gente que es más educada y con mejor poder económico. Entonces, esas sociedades no han querido tener siempre limitado el número de hijos. Esto desde ¿qué años, no? Del año 1830. Y Harrison en 1899 recomendó su uso en hombres que iban a ser sometidos a operaciones de próstata, porque existía la creencia que la próstata disminuía de tamaño con la vasectomía. Se decían que su hipertrofia prostática se iba a disminuir si le hacían la vasectomía. La primera vasectomía con fines de esterilización la practicó Sharp en el año 1899 en Estados Unidos, primero en individuos retrasados mentales. O sea, generalmente hacían experimentos, ¿no? Y posterior, ahora ya no se puede hacer, ni en el retrasado mental, porque te pueden mandar preso como crimen de lesa humanidad. No puedes hacerle a nadie. Si una de esas ONG se entera, te sacan la mugre. Y ya siempre está. En el hospital generalmente es Huayca, llegan Huayca. Y no sabes tú a qué hora llegan y comienzan a investigar con las pacientes. ¿Cómo te han atendido? ¿Te han regalado algo? ¿Qué cosa te han hecho? ¿Qué te han preguntado? Y a veces caen que la paciente está incómoda pues, porque no la han tratado bien, le han hecho esperar demasiado, no hay el método que ella quiere, entonces ahí está el problema. El servicio está cerrado, no hay nadie. Entonces ahí están los problemas, se dan cuenta. Pero ahora tiene que ser una persona en buenas condiciones. Posteriormente, en individuos sanos, en la década de los 60, el método se hizo cada vez más frecuente, sobre todo en el sur de Asia, y fue en la India donde más se practicaba. Tanto indio, ¿no? Que son 1.000 millones, 1.000 y tantos millones ya. La vasectomía en la actualidad sigue siendo el método anticonceptivo masculino más fiable. Ya les dije, punto 15, con el método perfecto y con el uso típico. Excelente, es uno de los mejores métodos. Se calcula que aproximadamente entre 40 y 60 millones de hombres en todo el mundo lo han elegido como método anticonceptivo, sobre todo en países desarrollados. Sobre todo en países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un paciente que venía de Japón, 29 años, pero tú tienes un solo hijo, 29 años. Tienes un solo hijo, podrías tener otro. No, yo no quiero. Yo me estoy haciendo la vasectomía a la misma edad que mi papá se la hizo cuando me tuvo a mí. Y punto, ya tenía su idea bien clara, ¿no? No quería más hijos, él era el único. Y punto, hijo único también tuvo. Y se acabó. En comparación con la ligadura de trompas como método de anticoncepción permanente, la vasectomía es igualmente eficaz en la prevención del embarazo. Sin embargo, la vasectomía es más sencilla, más rápida, más segura, menos costosa. Súper fácil, ahí nomás está a flor de piel el deferente, coges el escroto, ahí está el deferente y se acabó.
La operación dura menos de 5 minutos y los dos diferentes. Es más sencilla, más rápida, más segura, menos costosa, siendo por tanto uno de los métodos anticonceptivos más rentables. Se calcula que su costo es aproximadamente una cuarta parte de la ligadura tubárica. Más barato, más barato. Entonces acá vemos el conducto deferente, acá está bajando, ¿no es cierto? Y este va a salir los espermatozoides, pero acá se bloquea y ya no salen. Oclusión de los conductos deferentes impidiendo el pasaje de los espermatozoides durante la eyaculación. ¿Es un método anticonceptivo definitivo o definitivo? No hay más, no hay más, es definitivo. Se corta en esta zona. Pero también se puede hacer la reversibilidad, ¿no? Se corta toda esta zona que está obstruida y se busca la luz del conducto y ahí se hace otra vez la reversibilidad. La eficacia. Como en cualquier otro método anticonceptivo, se valora la eficacia por ausencia de embarazos y se estima, ¿no? En un año, como les había dicho. En la esterilización femenina con el uso típico .5, el uso perfecto .5. La masculina .15 con el uso perfecto 0.10. Porcentaje de mujeres que continúan con el método después del año al 100%, porque esto nadie se los quita, ya está hecho. La vasectomía es uno de los métodos más eficaces, ya le dije, está en el top, ahí en lo arriba, ¿no? Arriba, 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 donde decía muy eficaz. Estaba primero, ¿quién? El implante. Y segundo, ¿quién? La vasectomía. Después seguía el DIU del levonorgestrel y el cuarto venía la ligadura. Son los métodos más eficaces, no se olviden. Estamos hablando del implante y del SIU del levonorgestrel, el de hormonas, que son los más eficaces. Yo no he visto embarazo con ellos realmente, ¿eh? Igual con la ligadura y con la vasectomía. Son eficacísimos, eficacísimos. Las indicaciones. No está indicada desde el punto de vista médico y se deben ofrecer otras alternativas. O sea, sí hay otros métodos que para mí no, pero yo no quiero, como le digo yo a este japonés, ¿no? Y venía paseando por el mundo, decía él, quería pasear, definitivamente. Y no, nada que me ate, pues nada. Pues, tengo un hijo y punto. Si yo cumplo con mi hijo y se acabó. Pero hay diferentes motivaciones para desear someterse a una vasectomía, decisión que ha de tomarse en una situación exenta de estrés. Nadie que te presione, nadie que te diga lo que tú tienes que hacer. El respeto a la decisión personal del paciente es esencial. Entonces, acá hay un antes y un después, ¿no? Me acuerdo, salió Gianmarco en la televisión y habló de la vasectomía. Y desde ahí, punto, bastante cambió la gente. No existen contraindicaciones absolutas para la práctica de vasectomía y solo pueden señalarse algunas contraindicaciones. Uno, si no tienes hijos. ¿Por qué te quieres operar? No quiero, no quiero y no quiero. Que no quiere, no quiere, pues. Ser menor de 30 años, ¿por qué? Porque puedes cambiar de idea. Padecer una enfermedad grave. Ninguna relación de pareja en el momento que se genera la demanda. Y, bueno, estas son las contraindicaciones, el dolor en el escroto. Si tiene dolor, primero tienes que estudiar, algo está pasando. De repente tiene un varicocele, tiene un hidrocele, y entonces eso ya tienes que estudiarlo bien, porque si no va a tener el dolor después y va a decir que es por la ligadura, cuando tú ya tenía él el dolor antes de operarse. Técnicas quirúrgicas. Se realiza de manera ambulatoria. Esta sí es más ambulatoria de todas maneras. El paciente termina la cirugía, está 1 hora, se lo evalúa y se va. No hay más. Bajo anestesia local. No tienes que ponerle nada más. Aunque puede ser necesario otro tipo de anestesia, aquellos que son muy adoloridos, ¿no? ¡Ay! Comienzan a gritar. Entonces a ellos quizás. Pero no hay necesidad, solo con anestesia local. Es súper rápido, por eso les digo, se pone un aboncito y ya está. Se operó en un ratito. Básicamente la técnica consistirá en la exposición de los conductos deferentes, ahí está, y se corta. Para lograr la discontinuidad en los conductos se pueden aplicar diferentes técnicas. Súper fácil. La técnica de Smith, nosotros no usamos ninguno de estos métodos. El método que se usa para nosotros es la técnica sin bisturí,
Esta es vasectomía con bisturí. Haces un corte, expones el deferente, lo sacas y lo cortas, pero después vas a tener que poner puntos. En la otra, la técnica es sin bisturí, no necesitas hacer nada. Aquí está. La de Li Shunqian, menos invasiva, requiere tan solo de 2 instrumentos simples. Está siendo empleada en ámbito mundial, es la que más se usa. Ni dolor le queda después porque ni siquiera hay mucha cicatriz, solamente vas a ligar. ¿Y qué significa bisturí sin técnica sin bisturí? No usas bisturí, no cortas. Solamente pones la pinza de Lee que este señor creó, que es como la pinza que nosotros usamos, esta, las pincitas pequeñas, esta de mayo, estas, le ha sacado la bastante filo y entonces la pones ahí en el escroto y se abre solita. Súper delgada, súper sensible es esta piel, tan delicada se abre rapidito. Menos invasiva, requiere tan solo de 2 instrumentos simples y es lo que más se usa. Se basa en los mismos principios de la técnica convencional, pero se utiliza una pinza con un anillo en una punta que sirve para sujetar firmemente el vaso deferente. Entonces ahí coges el vaso diferente y después pones tu pinza de Lee y ya se abrió y ya lo tienes al deferente cogido, sin penetrar la piel. Y una pinza con una punta cortante, es esta pinza de Lee que se llama muy fina, que se utiliza para abrir un pequeño agujero en la piel, extraer el deferente. Una vez afuera se ocluye con cualquiera de los métodos y no hay sutura para nada. No hay sutura. Acá está, ¿ve? Primero con la pinza de anillo cojo el deferente y luego voy a hacer con la otra pinza la abertura. Y ya lo saqué, ya lo operé. Se acabó, como le digo, se acaba en un ratito el método, con la técnica de los 3 dedos. Entonces pones un dedo, 2 dedos y el otro atrás, el otro dedo. Se localiza el deferente de un lado y con una pinza especial, la pinza de anillo de fijación externa descrita por el doctor Lee. Se fija el conducto deferente y ya está, ya está. No se lesiona la piel, no pasa nada. Es una operación súper sencilla. Aquí estoy yo operando. Entonces, se saca, ¿no? Y miren ustedes, aquí está, se abre la piel y ya sale el deferente. Se abre más y se abre un buen espacio para, para poder hacer el corte. Se acabó. Se acabó la operación. Ya saben, la Li Chun-kiang se usa desde el año 1972. Oclusión no usamos para nada estos métodos, pero ustedes tienen que saber que existen otras maneras de realizar las intervenciones en el varón, pero que nosotros no lo usamos. La más usada es la técnica sin bisturí. Cuando vayan por urología van a ver que ellos hacen la técnica, pero con corte. No hacen la de sin bisturí. Ventajas: permanente, anticoncepción de larga data, alta eficacia anticonceptiva, es segura, la recuperación es rápida, costo efectiva, no interviene con las relaciones sexuales, no disminuye el placer sexual y es privacidad. Él no va a contarle a nadie. Además, entra al quirófano, sale a la sala de recuperación, está 1 hora, se lo evalúa, si no hay sangrado, se va a su casa. Se acabó. Desventaja: requiere la cirugía para revertirla, o sea, en el caso de que ya no quiera, que quiera tener otros hijos, ¿no? O de repente tiene otra pareja, o se sacó la tinca, entonces ya quiere otro hijo. Periodo de espera para el efecto anticonceptivo, riesgo quirúrgico y anestesiológico, médico entrenado. Siempre tiene que ser un médico capacitado. Podría estar fuera del alcance económico, en MINS es gratuito. No protege contra ITS y bien elegido tiene que estar porque hay que evitar el arrepentimiento. Complicaciones. Complicaciones a corto plazo. Generalmente un hematomita. Una cosita pequeña, de repente se te escapó medio vasito. Pero es lo más raro. Infección también lo más raro. ¿Por qué? Porque de repente no hiciste la técnica
con toda la asepsia correspondiente. Cirugía es cirugía, hay que tener todos los cuidados adecuados. El dolor escrotal generalmente se produce, ¿no? A veces, no en todos. Y puede haber recanalización, que no la he visto, pero puede haber. A largo plazo, el dolor en el escroto, esto sí es lo que más se presenta. De todas maneras, en algunos eso hay, pero algunos, la mayoría no siente nada. Recanalización, pero no lo he visto. Solicitud de reversión, si es muy joven, como ya les dije. Y no puedes hacer nada, porque si quiere, tiene que hacerse. Entonces ya le cuesta, ¿no? Porque ya no es por programa. El programa es cero. Es gratuito, no paga nada. Pero si ya quiere reversibilidad, ya eso le cuesta. En urología y se acabó. A ver acá, para que se ría. Doctor, quiero hacerme la vasectomía, dice el señor. Y el otro le pregunta, ¿lo ha platicado con su esposa y sus hijos? Sí, dice. Lo sometí a votación y me ganaron 16-1, pero el pobre señor, pues tantos hijos, ya le toca. ¿Se dan cuenta? Es importante la, la conversación con la familia, pero no necesariamente. Es su decisión y nadie más. Nadie más. No te pueden llevar, así como la señora lo llevaba bien vendadito de los ojos a una sorpresa y lo iban a operar. Tampoco es así. Tampoco, porque él tiene que firmar su consentimiento informado. Si no firma el consentimiento informado, ese fue el problema de Fujimori. No habían consentimientos informados. Nadie había hecho los consentimientos informados, por eso le costó la vida, ¿no? Y al final, si haces tú un consentimiento informado, él firma y sabe lo que quiere, definitivamente no se va a quejar. No se va a quejar, porque la decisión es particular de cada quien. Cada quien decide en su cuerpo. Hemos dicho. ¿Hay alguna pregunta? Gracias por su participación, gracias por escuchar, gracias porque tienen que estudiar. Muy bien. A ver, díganme, ¿alguna pregunta? Ya saben, los jovencitos, bien difícil que les hagan un procedimiento definitivo, porque estos son definitivos, permanentes, irreversibles, le decimos a la paciente, pero nosotros sabemos que sí se puede hacer la reversibilidad. Le decimos que es irreversible porque ya, para que no, pues estén todos los días en que esa es la idea de que se van a hacer y que le van a tener que reoperar, pero ¿sabe qué? No queda la trompa igual, queda siempre más chica, no es igual y se puede complicar. Muy bien. ¿No hay preguntas? A ver, ¿quién pregunta? Nada. Dejo de compartir. No hay preguntas. Todo claro, doctora. Bueno, muchas gracias. Todo claro, me parece bien. Entonces son los métodos más eficaces. Lean el cuadrito, un cuadrito, vale más que 100 palabras. Entonces ahí van a ver de todos los métodos cuáles son los más eficaces y de ahí nunca se olviden cuáles son los más eficaces porque ustedes van a ser los que van a ofertar su producto ahí en el centro de salud. A una jovencita, bien difícil que le den pastillas, se olvidan. A las mayores también se olvidan. Pero si ya han tenido un número adecuado de hijos, puede ser una opción los métodos permanentes. Y de estos, el que menos falla, la mejor eficacia es ¿cuál? La vasectomía. Entre los dos, ¿no? La vasectomía. Entonces, imagínense que hicimos una campaña en el Hospital Loaiza. 400 pacientes acudieron, que se quería operar todo el mundo y que nosotros ya no teníamos capacidad para la cirugía, tantos pacientes que querían. Todos quieren a la hora y la hora. Y todos venían bien decididos, ¿ah? Ellos querían. Punto. No pudimos operar a todos en la campaña, se operó durante el año. Todo el año tuvimos pacientes. Esa suerte. Bien, bien chicos, entonces todo en regla, todo bien. ¿Cuántos han habido presentes, niña? Sofía, ¿todos? 20, doctora.
20, nos han faltado 15, me pasa la lista. Sí, doctora. Ya, lo que pasa es que, pero bueno, no tenemos tiempo en el día, lo hacemos en la noche, pero hay que procurar estar. Todos deben estar, siempre se aprende algo, hija. Ya ves, usted conocía la técnica sin bisturí. No se necesita bisturí y quedan perfectos, son los que menos problemas tienen. Muy bien, buenas noches, ya que no hay preguntas. Me pasa la lista, nos estamos viendo. Cuídate. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctora, gracias. Muy Gracias. bien. Gracias a usted.